Quiero pensar que sí, simplemente cuando hablo con mis alumnos, el reflejo que me dan cuando me miran, creo que sí. Estoy orgulloso de que el impacto ha sido positivo con ellos, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo creo que sí. Eso ha sido, sin lugar a dudas, una de las experiencias profesionales más impactantes que he tenido, más importantes. Cuando han pasado, no sé, 10, 15, 20 años de que se haya ido un alumno, aparecer en la clase, el hijo, vamos, es increíble. No hay mejor paga que esa, es decir, si una persona que ha pasado por tus manos quiere que su hijo reciba esa enseñanza o ese espíritu que tú le has inculcado, me parece que con eso está dicho todo. El legado que me gustaría dejar a mis compañeros, a mis antiguos alumnos, etcétera, es Vicente Verdú ha sido una buena persona. Si esa es la sensación que les queda, me doy por satisfecho. Si encima he intentado ser lo mejor profesional posible y eso también lo he sido capaz de transmitirlo, ya sería el colmo. Pero creo, a nivel personal, me gustaría que dijeran que he sido una buena persona. Cuando tú acompañas a los padres de familia o a los alumnos, necesitas tener un feedback de saber exactamente hasta dónde has podido de alguna manera influirles, ¿no? Yo os pondría como ejemplo un alumno, pues resulta que fuimos creando esa empatía sobre todo a nivel científico y era una persona que no tenía claro si ciencia o letra. Y hoy en día estoy orgulloso de saber que está trabajando en el Parlamento Europeo simplemente con cuestiones de ciencia. O sea, está intentando mejorar a nivel político la ciencia en los países de la Unión Europea. Es que más se puede pedir. La satisfacción que siento no lo puedo expresar con palabras. Si tú has empezado en esta profesión pensando que puedes influir positivamente en cualquier alumno o familia y ves que con tu pequeño granito de arena has podido crear esa persona que quiere mejorar la ciencia, que quiere mejorar como persona, creo que sería genial.